Bueno, aquí estamos de nuevo, Javi, desafiando el yo. Y hoy, eh, la mente. ¿Qué es la mente, Javier? ¿Qué es la mente? Bueno, esto es la base de toda la neurociencia, pero también ha sido la base de la filosofía, la psicología. Yo insistiría en una especie de error, ¿no?, que se tiene ahora, que está muy basado en la visión materialista, ¿no?, de que la mente es el cerebro. Mucha gente cuando hablas de la mente dice, bueno, el cerebro, las funciones del cerebro. Cuando no hay cerebro no hay mente, mente es cerebro. Es más complejo que eso, ¿no? El cerebro sería el sustrato material biológico que hace falta que esté bien, ¿no? Si hay una lesión en el cerebro, la mente funciona, pero porque no tiene un sustrato biológico que le permita funcionar. Pero mente y cerebro no sería lo mismo, ¿no? Desde la tradición contemplativa, eh, la mente está más allá del cerebro, es anterior, es posterior, según las tradiciones contemplativas no tiene principio ni fin. Sería algo parecido al alma, ¿no?, en la tradición cristiana, en el sentido de que no tiene principio ni fin, que es algo que se sobreimpone de alguna forma al cuerpo. Lógicamente todo esto es muy discutible, no demostrable, pero ha sido el tema de la filosofía. Yo me acuerdo, la filosofía me encantaba cuando estudiaba en el colegio, ¿no?, en COU, etcétera, y uno de los grandes temas era la conexión mente-cuerpo, ¿no? Y desde Descartes, ¿no?, el cogito ergo sum, ¿no?, pienso luego existo, hasta Spinoza, hasta Leibniz, había como cuatro grandes maestros que hacían una metáfora de cómo se unía el reloj, ¿no?, y el relojero, quiero decir, cómo esa cosa iba unida, ¿no? Visiones filosóficas discutibles, subjetivas, pero que intentaban dar una explicación de ese gran misterio, ¿no?, que es también el origen de la medicina psicosomática, la unión cuerpo-mente, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que estamos ante uno de los grandes temas, ¿no? Yo espero que en este podcast vamos a ir hablando de la mente desde la tradición meditativa contemplativa y profundizando en eso, pero yo creo que había que iniciar diciendo eso, ¿no? La mente es mucho más que el cerebro, no es el cerebro, es otra cosa. Claro, pero fíjate también que puede haber como distintas maneras de describir la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de las tradiciones, como bien dices, ¿no? Eh, digamos que la mente, por un lado, es todo ese espacio donde todo se da, pero por otro lado, también la mente más mundana, por decirlo de alguna manera, son los pensamientos, Sí. está generada por los pensamientos. ¿Cómo podemos convivir con estas dos mentes, digamos, con estas dos definiciones diferentes, ¿no? Por un lado, la unidad elemental de la mente, o sea, lo que genera la mente es el pensamiento, pero si no hay pensamiento, no hay mente. No, no, absolutamente demente, ¿no? Quiero decir que, claro, este es el gran tema, ¿no? En casi todas las tradiciones, sobre todo orientales, pensamiento no se ha unido a mente. No solamente puede haber mente sin pensamiento, sino que en la tradición oriental, a diferencia de la occidental, ¿no? Pienso luego existo, si no pienso parece que no existo. En la tradición oriental, la mente es lo que queda cuando no hay ese pensamiento involuntario, ese diálogo interno, ¿no?, esa voz que dicen algunas tradiciones contemplativas. De hecho, en el Vedanta, desde maestros como Sesa u otros, o Ramana, etcétera, dicen, la mente aparece en el hueco entre los pensamientos. Es decir, en ese espacio en que no hay pensamiento, uno profundiza en la mente. Esa es la puerta, ¿no?, la apertura. Entonces, los pensamientos sería como una especie de kalpana, le llaman, ¿no?, en el yoga, en el hinduismo. Es decir, esa expresión del yo, que siempre quiere algo y por tanto está pensando para conseguir algo, ¿no?, y no puede dejar de pensar, y la mente, que es lo más profundo, lo universal, que está en paz, en principio, aunque luego veremos, tiene dos formas. Tiene una forma quieta y una forma en movimiento, sin o con pensamientos, pero con unas características específicas que vamos hablando si quieres, pero no, la mente mundana se expresa por ese diálogo interno, por esa volición que siempre quiere algo. La mente auténtica, el auténtico ser, como quieras llamarlo, no tendría esa necesidad de movimiento, ¿no? Tathagata, el Buda, decíamos, ni va ni viene, no quiere algo concreto, existe sin más. Claro, yo creo que sería interesante como puntualizar un poco esto, ¿no? Porque sería, claro, desde el punto de vista budista, ¿no? Incluso de algunas otras tradiciones, está la mente como prístina, ¿no? Como Sí, el lugar donde todo se da,
Pero sin embargo, por ejemplo, Ramana habla de que la mente es solo el pensamiento, ¿sabes? Es decir, Ramana habla de que la mente no es otra cosa que el pensamiento, con lo cual yo creo que estamos hablando como de cosas diferentes con el mismo nombre. Sí, Entonces es importante porque muchas veces las personas, los oyentes pueden confundirse, ¿no? Porque cuando hablamos de que nos rayamos, que nos identificamos con la mente, estamos hablando de una mente, pero luego está la mente, el ser, ¿no? O no sé cómo. sí. Es difícil matizar ahí, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo creo que el tema clave sería cuándo está ese pensamiento buscando cosas porque está pegado, porque desea, etcétera. Eso lo podemos llamar como queramos, ¿no? Lo podemos llamar el yo, podemos llamar la mente inferior, la Vale. mente discursiva, le han llamado también la teosofía, antroposofía, etcétera, ¿no? Y luego estaría la mente que queda cuando, por efecto de la meditación, apenas hay ese diálogo interno, se mora en esa paz, ¿no? Y entonces esa mente no está buscando nada, es feliz, tiene una sensación de bienestar simplemente morando en este presente. Y yo por eso insistiría en esto, ¿no? En esa diferencia. Luego hablamos, si quieres, de las características de la mente según la tradición budista, que yo creo que aclaran mucho cómo funciona, pero también en las tradiciones orientales en general, por ejemplo, el budismo tibetano, Mahamudra, se habla de estos dos tipos de mentes. Es decir, cuando no hay diálogo interno, cuando apenas hay diálogo interno, tanto en la vida diaria como en la meditación, ahí topa uno con la mente. Pero atención, la mente tiene dos formas de presentarse, dice el Mahamudra. La mente en paz, en quietud, ¿no? Que es cuando no hay pensamientos, no hay diálogo interno, pero no lo hay sin forzar, quiero decir, no porque uno esté deseando, sino porque simplemente la mente no se mueve. Y luego estaría la mente en movimiento, ¿no? Es decir, aparece un pensamiento del tipo que sea, eso sería como una ola en el océano, ¿no? La mente sin pensamientos es el océano absolutamente en calma. La mente con un pensamiento aparece una ola. Pero yo haría la gran diferenciación que hacía el Buda, por ejemplo, y que también está en otras tradiciones orientales, que es la proliferación. Es decir, que aparezca un pensamiento no pasa nada. Es decir, eso es la mente en movimiento, es perfecto. No hace falta preferir que haya un pensamiento o que no haya pensamiento. El tema es que en un meditador avanzado, etcétera, un pensamiento no lleva a otro y a otro y a otro, no genera un racimo de pensamientos, no hay proliferación que le llama Buda como tal, ¿no? Y no lo hay porque la identificación con el pensamiento es nula. No sé si me explico. Si Perfectamente. aparece un pensamiento del tipo, mi padre no me ha querido nunca, ¿no? Algo con una fuerte carga emocional, inmediatamente voy a empezar a pensar en imágenes de mi padre, de mi infancia, el impacto que ha tenido en mi vida diaria. Eso es un racimo de pensamientos, ¿no? Apareciese el pensamiento que apareciese, los tibetanos dicen que es como escribir en el agua, es decir, no genera más movimiento en el agua, ¿no? En el océano de la mente, simplemente desaparece. Esta sería la clave. Entonces, el problema no es que haya un pensamiento, el problema es que ese pensamiento prolifere, genere una cadena, porque eso es lo que produce la sensación de ello, ¿no? Este es un tema muy importante, yo creo. Claro, ¿y por qué se produce precisamente esa identificación con los pensamientos? ¿Qué es lo que Bueno, hace que se produzca? claro, y porque es la tendencia natural de la mente, ¿no? La tendencia natural de la mente es a identificarse no solo con los pensamientos, sino con todo. Aparece una emoción Mm. y tiende a identificarse con la emoción. Aparece un impulso y tiende a identificarse con un impulso. Lo que hacemos con la práctica de la meditación, en la mente hay cuatro objetos, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Las sensaciones del cuerpo y de los sentidos. Tengo un dolor, tengo una sensación de vibración, de temperatura, lo que sea, y de los sentidos, ¿no? Veo, oigo, etcétera, sensaciones. Luego estarían los pensamientos, visuales, imágenes, verbales, en forma de frases, las emociones y los impulsos. Pues bien, lo que hacemos con la meditación es intentar no identificarnos con nada. Es decir, en la mente va a haber siempre sensaciones, ¿no? Yo voy a notar que estoy sentado en la silla o que la temperatura que hace, lo que sea, pero no me identifico. Puede haber de alguna forma pensamientos, pero si no me identifico, Claro. no generan emociones, no generan, ¿no? Los impulsos. Yo puedo notar el impulso de comer, pero bueno, puedo decir, ahora no toca, lo que sea, no me identifico, sigo adelante. Entonces, la mente va a generar o van a aparecer ahí esos cuatro fenómenos. Pero la clave de todo eso es no identificarse. La identificación es el yo, es esa mente inferior, etc. Todo ese es el proceso de meditación, ¿no? ¿Por qué se aferra a la mente? ¿Por qué su estructura?
su funcionamiento base es el apegarse a todo lo que O ocurre. sea, es su tendencia natural. Es su tendencia natural, claro, es su tendencia natural. Se dice, de hecho, ¿no?, que en la tradición budista tibetana, sobre todo, ¿cómo surge todo, no? Se dice que hay 4 velos en la mente, ¿eh? El primer velo sería, que es el nuclear, la sensación de dualidad, es decir, de que yo estoy separado de lo demás, ¿no? De que yo estoy separado de lo demás. Entonces, esa sensación de separación, de dualidad, crea el segundo velo, que es esa sensación ya estructurada de sujeto-objeto, ¿no? De sujeto-objeto y de atracción-repulsión. Me gusta, no me gusta, es indiferente, ¿no? A partir de ahí, esa atracción-repulsión genera el siguiente velo, que son las emociones perturbadoras. Tengo envidia, tengo miedo de perder, deseo algo, estoy continuamente. Y el cuarto velo, después de esas emociones perturbadoras, del apego y el rechazo, sería el karma, ¿no? Yo hago karma negativo, etcétera. También positivo, pero en cualquier caso positivo o negativo implica apego, implica reencarnación, etcétera, ¿no? Entonces, el desmontaje de eso sería la inversa. Primero uno tiene que equilibrar el karma, que no haya mucho. Segundo, que las emociones no sean tan perturbadoras, que no esté continuamente con envidia, con celos, con odio. El tercero sería el apego y el rechazo, ir diluyéndolo de manera que no hubiese preferencias. Y el cuarto y último velo es el darse cuenta de que yo y los demás no estamos separados, ¿no? Es decir, saltar de la dualidad a la no dualidad, ¿no? Ese sería el proceso. Esta me parece una explicación muy potente, muy accesible, ¿no? De cómo Sí, y ocurre. muy, muy clara, muy visual, Muy ¿no? claro, sí. Porque en este último proceso de el yo, el objeto y el sujeto, claro, ese yo está generado por el pensamiento, por la mente. Claro, está generado por el presente, exactamente. Es el pensamiento que dice, eso está fuera, esto Claro, está dentro, y claro. mío, ¿no? En la tradición oriental se insiste mucho, lo mío me pertenece, esto es de los otros, tal. Esa distinción es lo que rompe todo, ¿no? Es lo que produce apego, rechazo, las guerras, la lucha, el deseo, ¿no? Entonces, si uno pudiese percibir que uno forma parte de todo, no habría posibilidad de, no sé cómo decirte, ¿no?, de tener apego, rechazo. Ya lo Claro, tienes todo. claro, claro. Todo está bien en sí mismo, ¿no? No Todo hay. está, exactamente. ¿No? Claro, No puede ser. Es como claro, si claro. O sea, dijesen, no, tengo apego a la mano o tengo apego al pie. No, no, ya el pie y la mano ya son mías. No tengo falta que... claro, claro, no hay identificación. Pero fíjate que en la mayoría de las personas, digamos que la mente y sus contenidos, o sea, los pensamientos son como la identidad, ¿no? O sea, mucha Total, gente, mucha total, gente total. solo Sí, cree que es eso, es que es fuerte sí, esto, ¿no? O sea, sí. Bueno, eso ya lo hablamos cuando hablamos del yo. No hay como unas 50 etiquetas con las que uno se identifica, ¿no? Y claro, el pensamiento es lo que mantiene el yo. Y el claro, yo es lo que produce los pensamientos, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola perfecta. Habría dos formas de romper este proceso. Disminuyendo el apego a las etiquetas, es decir, no me importa tanto ser psiquiatra, ser español, ser varón, ser de tal ideología política religiosa, y eso necesariamente va aflojando el proceso, ¿no? Es lo que dicen los maestros, evitar la preferencia. Es decir, si yo no prefiero esto sobre el otro, no me identifico con esto, con el otro, todo eso se va a ir diluyendo, ¿no? Esa sería una forma, y la otra forma es digamos, la que intentamos más estándar, que es la meditación, dejar pasar pensamientos, pero una sin otra, lo hemos comentado, no acaba de funcionar, ¿no? Porque digamos que el árbol sigue generando ramas continuamente. Yo voy cortando las ramas, ¿no? Intento no apegarme a las cosas, pero hay un apego último, básico, claro, es que yo claro. deseo cosas y eso va generando pensamientos, por mucho que los deje pasar, eso va a estar ahí funcionando siempre. Claro, porque fíjate, ahora me venía que en las prácticas, ¿no? En los tipos de práctica, por ejemplo, las atencionales, las generativas y las deconstructivas, ¿no? En la deconstructiva, ¿no? Que era algo que mencionó, me acuerdo que lo mencionó Vicente Haya en el Congreso, Sí, ¿no? sí. La deconstructiva, cuando tú tratas de hacer prácticas deconstructivas del yo, ¿quién es el yo que está tratando de deconstruir? Claro, Es, claro. ¿no? O Sí, sea, sí. en el fondo sigue habiendo una identificación ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Pero inicialmente va a ser necesario que la haya, ¿no? Quiero Claro, decir, es como un suicidio, ¿no? El yo, que es consciente del yo, quiere disolver el yo, es decir, quiere suicidarse, pero en el ya, fondo no quiere suicidarse, ¿eh? ya, Es un como sí, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hacer como que tal, y por eso se dice que ese salto último es tan terrible, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a diluir el yo, ese salto final de
salto y no hay sensación de no dualidad. La comparación que han hecho es como saltar a un precipicio. Castaneda, que los dos oyentes saben que es alguien a quien admiro y me ha parecido muy interesante su labor, habla de que don Juan, digamos su maestro, le dice que se tire de un precipicio. Y se tira, ¿no? Y se tira y no muere en ese proceso, pero no es un precipicio real, es el precipicio de la disolución del yo. Es decir, es como, porque la sensación es exactamente igual, ¿no? Y en la tradición budista tibetana se dice que por eso, eso me permitió entender mucho todo el tema del linaje y de la devoción a los maestros. Claro, el saltar ese precipicio para disolver el yo requiere tan confianza en el maestro que te dice que te tires por el precipicio, que si no tuvieses esa devoción no lo lanzarías, ¿no? Entonces me acuerdo que de joven había escuchado esta expresión, ¿no? Como decir, la confianza en el gurú, en el maestro, tiene que ser tanta que si te dice que tienes por el precipicio, te podrías tirar, ¿no? Y yo siempre decía, pero madre, ¿cómo te va a decir un maestro que te tires por el precipicio, no? Era como una cosa inconcebible. Pero claro, era una metáfora, es una metáfora, es decir, al final del proceso meditativo, la sensación de disolución del yo es tan desgarradora que es como tirarte por el precipicio. Es decir, Buda también hablaba de eso, ¿no? De que cuando llega a los estados superiores, la sensación de disolver el yo es como un abismo que tira para atrás, o San Juan de la Cruz decía, la noche oscura, ¿no? Es decir, ese momento es un momento cumbre. O tienes una confianza absoluta de que no te mueres, de que algo pasa, ¿no? O ¿cómo te vas a tirar ahí? Claro, claro, claro. Claro, pero fíjate entonces que aquí de alguna manera hay como una especie de, bueno, no sé si, claro, la contradicción solo existe en lo dual, ¿no? Pero mm, cuando siempre hay un yo, ¿no? El yo es el yo es el que quiere tener la experiencia de ser, ¿no? Pero es el Mm. yo el que la quiere tener. Es decir, Sí, como atisbas, atisbas el ser, pero porque el ser en sí mismo no tendría ningún tipo de atributo ni necesidad ninguna claro, de claro, claro, nada. claro, Claro, claro. Claro, sí. El ser realmente no necesita de construirse. Es claro, esa claro, figura que hemos construido, claro, que se superpone, que tiene sensación de separación, etcétera, la que tendríamos que deconstruir para volver a la libertad última, a la felicidad máxima, que es la conexión con todo, ¿no? Pero claro, efectivamente, siempre hay, ya estaba esa mente universal, ¿no? Es claro, como en el budismo zen, ¿no? Cuando aquel maestro transmite ¿no? la transmisión al discípulo y alguien que no fue quien recibió la transmisión decía, la mente está sucia, hay que limpiarla con la meditación, simplificando, ¿no? Y este, que fue el discípulo preferido a quien se le hizo la transmisión, dijo, no, la mente nunca estuvo sucia, claro, nunca pudo ensuciarse, siempre estuvo pristina, ¿no? Entonces, claro, esto para nosotros, porque claro, esa es la naturaleza de Buda, ese es el, no sé, esa esencia divina, ¿no? Que tenemos, pero efectivamente no haría falta el... Pero es muy interesante también porque cuando damos cursos y tal, mucha gente dice, sí, sí, yo, las prácticas atencionales muy buenas, las generativas muy buenas, pero las deconstructivas realmente es imprescindible. Nos va a hacer más felices eso. Es curioso, ¿no? Quiere decir que hay una resistencia natural. Incluso gente que lleva años meditando, ¿no? Hay una resistencia natural, ¿no? Y de hecho, en tradiciones no orientales, todo el tema de construcción del yo nunca ha estado tan claramente explicitado, ni se consideraba un objetivo, etcétera, porque claro, si existe Dios, la construcción del yo, te unes con Dios, ya lo hemos contado una vez, sería como panteísmo. En fin, es todo una complejidad tal que es apasionante. claro. Y volviendo a la mente, digamos, mundana, ¿no? Y a esto que comentábamos de que muchas personas em, están absolutamente identificadas con el pensamiento, ¿no? Claro. Entonces, la práctica meditativa atencional en sí misma ayuda un poco a que eso se vaya diluyendo un poco, ¿no? Absolutamente, la práctica atencional ayuda a que se vaya diluyendo, pero fíjate que según la tradición, solo la práctica atencional no llevaría necesariamente. Es como que llegas a un estado en que hay un tope. El estado es muy elevado, por supuesto, pero hay un Mm. tope. Y por eso las deconstructivas hay que deconstruir el yo, es el paso final. Y las generativas, todo el tema de compasión, de aceptación, etcétera, lo que hace es que el yo no tenga base. Cuanta más compasión hay, más importante es el otro, menos importante soy yo, con lo cual eso diluye el yo, ¿no? La aceptación y la ecuanimidad hacen que no haya preferencias ni por una cosa o por otra. El yo básicamente se basa en la preferencia.
Yo ya, prefiero lo mío, yo, sobre claro, los demás, lo otro, ¿no? Es la quintasencia de la preferencia. Si las preferencias se van diluyendo, yo y los otros se va diluyendo y todo eso. Por eso que solo lo atencional es una práctica mucho más lenta y de hecho la tradición budista se hablaba de los eh, eh, de este alcanzar la iluminación para uno mismo, de los ya, arahats, ¿no? Que solo lo alcanzaban para uno mismo, ¿no? Y toda la insistencia en el bodhisattva, ¿no? En la bodhicitta, en ayudar a los demás, era para que siempre que hagamos algo tengamos en cuenta a los demás, ¿no? Hay una práctica que yo creo que alguna vez hemos comentado y me encanta, es cuando las cosas nos van bien, pensar, ojalá todos los seres pudiesen tener la felicidad que yo tengo. Y cuando nos va mal, lo mismo, en vez de meternos en nuestro capullito, ¿no? Pensar, ojalá ningún ser tuviese que sufrir como yo estoy sufriendo en este momento, ¿no? Es decir, en todo momento, vaya bien o vaya mal las cosas, tener esa capacidad de percibir, ¿no? De percibirlo todo. claro, y eso sí que ayuda a no consolidar tanto el yo, ¿eh? O sea, sin duda. Claro, 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 claro. Sí, Sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Igual no conseguimos disolverlo del todo, pero ya comentábamos que incluso en psicología ahora hay una gran interés en la disminución del yo, en ese hipoego, en ese yo más disminuido, porque se acepta que habrá mucho menos sufrimiento con todo eso. Claro. Mm, ¿qué más cosas sobre la mente, Javier? ¿Hay alguna cosa más que Sí, quieras? había una cosa que yo querría describir, que ya te lo he comentado antes, sería, pero me parece también muy esclarecedor. Igual que hemos hablado de los cuatro velos, ¿eh? Viene de la tradición budista tibetana, también la tradición en general budista, quizás en la tibetana está mejor explicitado, pero también en el Zen se habla de ello, las tres características de la mente. Y esas tres características las ligan a tres metáforas, porque claro, es tan complejo que vale la pena tener una metáfora a la que agarrarse, ¿no? Entonces se dice que la mente es espaciosa o vacía, ¿eh? Claro, las palabras nunca definen. Ahora veremos qué significa cada eso. Que es espaciosa o vacía, que es luminosa o la capacidad de conocer, y por otra parte que es ilimitada. Vamos a ver un poco qué es cada una de esas cosas. La espaciosidad o no obstrucción o vacía es como que en la mente cabe todo, todo es posible, no hay nada, ¿eh? Todo surge y aparece en la mente. A veces cuando hacemos prácticas intentamos ver la diferencia entre los contenidos de la mente, estos cuatro objetos que hemos dicho, ¿no? Sensaciones, pensamientos, emociones, ¿tal? Y la mente, sí, la mente es el contenedor de todo eso, ¿no? Entonces la metáfora que se utiliza, me parece muy potente, es la del espejo. Es decir, nuestra mente es como un espejo, ¿no? Que refleja todo, pero realmente es vacía, ¿no? El espejo puede reflejar la mayor suciedad y no se mancha, o la mayor belleza y tampoco queda atrapado por ella, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que la mente no se mancha, porque es muy importante la aceptación de los procesos internos, es decir, aunque pensemos lo más horrible o tengamos la emoción más horrible, la mente nunca puede mancharse por eso. Es un fenómeno que está reflejando la mente. No Entonces, es, no es tocada por eso. exactamente, la mente está ahí, está más allá de eso, está más allá de ese pensamiento o esa emoción. Entonces, pensar siempre que la mente es pura. No hace falta sentirse culpable por haber tenido un pensamiento negativo, una emoción negativa. No, desaparece inmediatamente en cuanto la emoción y el pensamiento desaparecen, ya está. La mente es un espejo, ¿no? Eso es que es espaciosa vacía. Segundo aspecto, segundo concepto, es que es luminosa, ¿no? Y que es la pura capacidad de conocer. Cuando hacemos prácticas también intentamos ver cuando uno llega a esos estados de quietud mental, etcétera, la mente no se mueve, pero puede conocer todo. La metáfora que se utiliza me parece también muy brillante, es la de una linterna, ¿no? Imagínense que yo estoy con una linterna iluminando, estoy aquí con el móvil que tiene una linterna, ¿no? Iluminando. Si yo ilumino una flor, la mente no es la flor, es la luz que ilumina la flor. Y la gente confunde la flor con la mente. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Con el Entonces, objeto. claro, este es el tema, ¿no? Que la mente es simplemente la luz, la capacidad de conocer. Lo que pasa es que para conocer algo, tiene que conocer un objeto. Pero el objeto conocido no es la mente. El objeto es donde se está posando la mente en ese momento. Y va a estar cambiando continuamente, ¿no? Es una metáfora que me parece brutal. Bonita, Y la ¿eh? tercera y última metáfora sería que
es ilimitada, ¿no? Es ilimitada, es como el espacio, de alguna forma lo que está diciendo es que no hay dualidad, que pertenecemos a la mente universal. Esta visión también la tiene el hinduismo, otras tradiciones. El cristianismo, con esta diferencia de evitación del panteísmo, ¿no? Que claro, yo no puedo ser Dios, etcétera, pero que pertenecemos a esa unión universal. Y la metáfora que utiliza, que también me parece muy lograda, es la del zurrón. Zurrón es esta bolsa que llevan los pastores y tal, para llevar la comida y tal. Entonces, la metáfora que pone es, ese zurrón sería nuestro cuerpo y la mente sería el aire que está atrapado, digamos, en ese zurrón, en esa bolsa que está cerrada, en ese bolso que está cerrado. Dice, el aire del mundo sería la mente universal. Cuando uno muere, el zurrón se abre y ese aire se mezcla con el resto del aire. Nuestra mente se une al resto de la mente. ¿Cómo podría uno diferenciar nuestra mente individual de la mente universal? Es el mismo aire, es el mismo objeto, es la misma mente, ¿no? Me parece también una metáfora muy bonita, ¿no? Es decir, la muerte es eso, es unirse otra vez con Sí, muy esa mente bonito. De universal. hecho, no sé si viste en su día la película Samsara, Sí, al final hablaba cómo puedo hacer que se evapore una gota de agua, ¿no? Dice, o sea, y lanzándola al mar, ¿no? Porque cuando la lanzas al mar, o sea, es como que no hay diferenciación, ¿no? Es como que ahí el yo se diluye, ¿no? El yo se claro, diluye en lo que es, ¿no? En esa gran mente, digamos. sí, sí. Wow. Pues, Qué esas son bueno, ¿eh? estas características de la mente que a mí me parecen muy bonitas y muy Qué bueno. clarificadoras, sobre todo con las metáforas, ¿no? Es decir, bueno, esto es la mente, ¿no? Y esto yo creo que nos acerca un poco a ese gran misterio, ¿no? Que es lo que somos los seres humanos. Sí, de hecho, la metáfora del espejo es muy bonita porque refleja, pero no es tocado, ¿no? Es decir, Claro, claro, y a claro, la vez, claro, y a la vez lo claro, contiene. Y a la vez lo claro, claro. contiene. O Eso sea, es es. como un Sí, espacio, visualmente es como un espacio que contiene, pero sí, que no es sí. aceptado por eso, que lo Eso es, contiene. sí, sí. Yo trabajo mucho en la meditación como si fuese una habitación de espejos, ¿no? Donde las paredes, techo y suelo son espejos, ¿no? Y hago la comparación con perdón, ¿no? Por la escatología, como hubiese imagen, unas heces de perro, Sí, ¿no? Eso se refleja, porque por la estructura de la habitación, infinitamente en cada uno de los espejos, ¿no? Entonces parecería que la habitación está extraordinariamente sucia, pero uno quita eso ya y la está. habitación jamás se manchó, Claro. simplemente lo reflejó. Eso también lo que intenta es evitar la culpa, porque uno de los grandes problemas que solemos tener, muy occidental también, es la no aceptación de los contenidos mentales, de pensamientos y emociones, y pensar, soy un monstruo por haber tenido tal pensamiento, por haber tenido tal emoción. No, no, ese pensamiento no tiene ninguna consistencia, no hace falta que te sientas mal, simplemente desaparecerá, Claro, ¿no? y además que no es tuyo, no es No es tuyo. tuyo, exactamente. Aparece en la mente, ¿no? Y increíblemente eso refuerza el yo. Claro, Aparte de producir un sufrimiento, ¿no? Porque yo soy un desastre, yo soy culpable, yo soy una mala persona, refuerza ese yo, ¿no? Entonces, uno de los aspectos para diluir el yo en la tradición budista tibetana es identificarse con un Istadevata, que se dice en el Vedanta, ¿no? Un Yidam, ¿no? Una especie de divinidad. Y con esa identificación lo que se pretende es desarrollar el orgullo divino. Es decir, yo ya no soy Javier García Campayo, soy este Dios, esta divinidad que es perfecta, con lo cual todas mis miserias, mis limitaciones y tal desaparecen porque yo soy, como en la tradición cristiana, el Hijo de Dios. Es decir, soy esta divinidad, con lo cual rompe todas las limitaciones que produce, ¿no? El yo. bueno, Javier, qué bueno. Yo creo que es muy esclarecedor el programa de hoy, ¿eh? O sea que está bien estas tres características, las metáforas. O sea que espero que le guste a la gente y si te parece lo dejamos aquí. Fenomenal. Pues aquí quedamos y seguiremos viendo otros temas que esperemos que sigan gustando a la gente que nos está escuchando. Vale. Un placer. Manu, un abrazo grande. Chao.